Hola, hola mi gente de Electronúmeros, Wally Rodríguez de este lado. Fíjense, vamos a seguir la segunda parte o la segunda sección de lo que es la función exponencial en logarítmica. En esta ocasión nos vamos a concentrar solo en la función logarítmica. Fíjense, la función logarítmica en base a es la función inversa a la exponencial en base a. Por ejemplo, una función logarítmica de esta forma, este es un logaritmo con base a de b. Vamos a tener dos tipos de logaritmos, el decimal, que es el logaritmo que tiene por base el número 10, y el neperiano o el natural, que es el logaritmo que tiene por base el número e, una constante, 2.718. Vamos a redondearla en 2.72. Vamos a ver la gráfica del logaritmo x, donde está x, vamos a poner diferentes valores. Ustedes pueden ver, sustituimos el valor de x por esos valores, lo buscamos en la calculadora y nos resulta todos estos valores que están aquí. Si hacemos la gráfica en una coordenada cartesiana, cuando x es 0.121, y es menos 0.9, vamos a tener este tipo de gráfica. Una gráfica creciente de el y negativo, y va creciendo para la x. Cambio de base. Fíjense, cuando tenemos un logaritmo que no es base 10, tenemos una relación para hacer el cambio de base, que es esta. El logaritmo de base a de x se puede cambiar por cualquier base, generalmente tomamos el base 10, cualquier base de la función entre la misma base que elegimos aquí por la base que teníamos originalmente. Es decir, si se divide el logaritmo de un número por el logaritmo de la base en la que se quiere expresar, se obtiene el valor del mismo logaritmo en dicha base. Por ejemplo, logaritmo base 3 de 7 sería logaritmo de 7 es de base 10, recuerden, la base 10 no se marca, base 10 3, buscamos el logaritmo de base 10 de 7 en la calculadora y de 3 en la calculadora, dividimos y sería 1.771. Vamos a ver las propiedades del logaritmo, que tenemos muchas. No existe el logaritmo de los números negativos. En general sería el logaritmo de base a de menos b, no existe, o sea, el logaritmo de menos 3 no existe. No existe el logaritmo de 0, o sea, el logaritmo de 0 no existe. Usted lo pone en la calculadora y le puede dar error. El logaritmo de 1 es 0, de cualquier base, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de la base es 1, o sea, si yo tengo un logaritmo cualquiera a con base a de a, sería 1. Por ejemplo, el logaritmo de base 5 de 5 es 1, el logaritmo de base de 10 de 10 es 1, el logaritmo natural de e, la base es e, sería 1. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Ejemplo, el logaritmo de 5 a la 2 multiplica la potencia aquí y sería el logaritmo de 5. Sigamos con las propiedades. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Por ejemplo, el logaritmo de 5 por 2 sería el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Por ejemplo, el logaritmo de 10 entre 25 sería el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 25. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz. Por ejemplo, el logaritmo de raíz cúbica de 7 sería el logaritmo de 7 entre 3, porque el índice es 3. La inyectividad me dice que si yo tengo la igualación de dos logaritmos con la misma base, con funciones diferentes, simplemente podemos igualar las funciones. Por ejemplo, el logaritmo de base 5 de 5x menos 2 igual al logaritmo de base 5 de 2x más 6. Entonces podemos igualar las bases porque tenemos el mismo logaritmo con la misma base. O sea, podemos igualar las funciones, perdón. Sería el logaritmo sería 5x menos 2 igual a 2x más 6. Seguimos con las propiedades. Y vamos a hacer un ejemplo de reducción y desarrollo de este proceso. Reduce la siguiente expresión utilizando las propiedades logarítmicas. Vamos a reducir esto utilizando la propiedad logarítmica. Vemos que si aquí hay una resta, quiere decir que salió de una división, porque el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Y si aquí hay suma, quiere decir que salió de un producto. Y si aquí hay un número dividiendo un logaritmo, quiere decir que salió de una raíz cuadrada. Entonces, aquí tenemos, fíjense que si aquí hay un número delante del logaritmo, quiere salir de una potencia. Aquí, este salió aquí
y esto salió como una raíz cuadrada. Ahora que tenemos más simple, si esto es una resta, salió de una división, sería este entre este, dejamos los otros iguales, y si aquí tenemos suma, quiere salir de un producto. Entonces el logaritmo de este producto, este y este. Ahí tenemos ya utilizando la propiedad de la reducción de esos logaritmos. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a desarrollar la expresión. Fíjense, aquí tenemos el logaritmo de un producto, esto es una potencia, quiere decir que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es la potencia y el logaritmo de una división es el numerador menos el denominador. Aquí tenemos otra división que sería una resta. Fíjense que aquí sería una división, esto sería una resta. Ahora aquí tenemos el logaritmo de una raíz cuadrada, sería el índice divide la función y lo otro se queda igual. Aquí tenemos lo mismo, tenemos la raíz cuadrada, el índice divide la función, y aquí arriba tenemos el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos, utilizando las propiedades logarítmicas. Ok, el antilogaritmo es el número que corresponde a un logaritmo dado. Por ejemplo, en el caso de y igual al logaritmo de base a igual b, b es el antilogaritmo, la función aquí es el antilogaritmo. Vamos a resolver la siguiente expresión utilizando antilogaritmo. ¿Qué da esto utilizando antilogaritmo? Vamos a aplicar logaritmo a ambos lados para poder aplicar las propiedades. Tenemos el logaritmo de una división, que es una resta, el logaritmo de un producto, que es una multiplicación, el logaritmo de una raíz cuadrada, que va a salir dividiendo el índice, y simplemente buscamos el logaritmo de cada una de esas expresiones. El logaritmo de esto da 2.724, el logaritmo el resultado de 3 por el logaritmo de 15 y el resultado del logaritmo de 27 entre 2. Eso resultaría, al fin y al cabo, 5.05. Entonces el antilogaritmo sería hacer la siguiente secuencia. Se busca la calculadora chip, le da el logaritmo y le da el valor que tenemos aquí y nos va a resultar este número que está ahí. Entonces vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas ecuaciones en las que la incógnita aparece afectada por un logaritmo. Para resolver la ecuación logarítmica hay que tener en cuenta las propiedades logarítmicas. Vamos a resolver esta ecuación. Fíjense, vamos a desarrollarlo todo para poder hacer las expresiones. Aquí tenemos una división logaritmo, eso pasa como una resta. Entonces el logaritmo de la base es 1. Mírenlo aquí. El logaritmo de este logaritmo que está sumando pasa restando. Si yo tengo dos logaritmos y me quitan un logaritmo, solamente voy a tener un solo logaritmo. Y 3 menos 1 voy a tener igual a 2. Entonces hacemos la conversión de la relación que tenemos entre potencial y logaritmo. Y podemos ver que tenemos aquí base 10, el 10 que no se marca aquí, a la 2 es igual a x. Entonces en este caso x es igual a 100. Hacemos otra ecuación. Si tenemos el logaritmo de 4x menos 1 menos el logaritmo de x menos 2 igual al logaritmo de 5. Fíjense, como es una resta, va a pasar como una división y podemos utilizar la propiedad de inyectividad. Aquí tenemos la misma base 10, ahora solamente igualamos las funciones. Ahora el x menos 2 está restando, pasa multiplicando. Aquí multiplicamos todos los procesos. 5x menos 10, pasamos restando, eso sumando, reducimos estos términos semejantes, sería menos x, recuerden que el 5 es más grande que el 4, y al fin y al cabo eso resultaría a x igual a 9. Vamos a ver las aplicaciones. Vamos a analizar tres aplicaciones básicas. La acidez o el pH de la sustancia, que se describe con esta fórmula, que es un logaritmo. La intensidad de los sonidos, que se utiliza esta fórmula del logaritmo también. Y la intensidad de los terremotos en escala de Richter, que también utiliza este logaritmo. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el pH de un detergente si en cada litro decimos, ¿cuál es el pH de un detergente si en cada litro del mismo hay menos 10 a la menos 5 protones? Entonces utilizamos la fórmula del pH. Aquí sería n la cantidad de protones. Utilizamos la propiedad logarítmica. Si una potencia baja como coeficiente, el logaritmo de la misma base es 1.
cuando hacemos esa multiplicación nos resultaría que un pH es igual a 5. ¿Cuánto decime la intensidad de un sonido de 10 a la menos 7 de potencia? ¿Qué sensación produce? Aquí tenemos la fórmula. Tenemos el valor estándar, una constante, más la potencia del sonido que tenemos. Aquí podemos utilizar las propiedades logarítmicas, menos 7, exponenciales, perdón, menos 7, menos 12, menos, aquí sería más. O sea, el logaritmo de un cociente se restan los exponentes y aquí nos resultaría a la 5. Ese 5 pasa como coeficiente multiplicando el 10, el logaritmo de 10 es 1 y resultaría que es 50. Y eso produce una sensación suave realmente. Fíjense, en la descripción de los videos vamos a tener una tabla donde hay diferentes formas de la exponencial y el logaritmo. Recuérdense suscribirse, estar al tanto, compartir lo que nosotros hacemos para que el proyecto crezca. Suscríbase si no lo han hecho, es un pecado ya no hacerlo. Comenten en la caja de comentarios, denle like para que me animen y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye.